Hola a todos, hoy estoy con Cedric y Matilde. Hola, estoy en su casa que ellos mismos construyeron. La paja portante sostiene y aísla toda la casa al mismo tiempo. La casa tiene 84 metros cuadrados con paja, una técnica muy ecológica y muy innovadora. Quiero presentarles todo esto, así que vamos allá. Construimos la casa sobre un terreno de petanca y detrás hay un hotel-restaurante. Es un terreno muy estrecho, de 10 metros de ancho por 20 de largo, así que también es pequeño. Y tenía la gran restricción de que había 3 plátanos adultos que teníamos que conservar. Y entonces lo que hicimos fue deslizar un poco la casa entre los árboles. Y también la forma de la casa es un poco particular porque en realidad el piso de arriba no podía ser tan ancho como la planta baja. Y por cuestiones del plan local de urbanismo, en realidad por la regulación urbana, y entonces la planta baja tiene más o menos 50 metros cuadrados y el piso de arriba más o menos 30, 35, 25. Eso me da una casa de 80 u 84 metros cuadrados. Sí, tienes la limitación del antiguo terreno de petanca y también debo conservar los árboles, que da opciones arquitectónicas. Detrás especialmente vemos todos los ventanales, porque aquí estamos completamente al sur, así es, entonces la casa es de paja portante, pero aún así vemos bastante madera. Sí, totalmente, es cierto que tenemos un sistema entonces de paja portante. Hay muros en los que realmente es la paja la que sostiene y luego otros. Entraremos en detalle donde la madera soporta principalmente las cargas, sobre todo en la fachada sur, porque tenemos muchos ventanales para, de hecho, poder captar la energía solar en invierno. La fachada es de vidrio, por eso los postes grandes soportan la carga. Y bueno, podemos ir a visitar el interior. Sí, claro. Bueno, pues estamos en la sala principal, de hecho prácticamente la única habitación de este primer piso. Sí, es cierto que queríamos tener una habitación grande porque la casa no es muy grande, así que de todas formas queríamos tener una sensación de espacio, así que tiene 45 metros cuadrados. Y entonces vemos las paredes, teníamos la paja directamente y encima un revestimiento de tierra, así es. Así es un revestimiento de tierra. Ahí también elegimos una arcilla muy clara, elegimos caolín y una arena clara. La arena es la misma que la de la solera y entonces así queda. Este acabado entonces es muy luminoso. Especie de blanco roto, cremage, eso es. Es un revestimiento que está reforzado con pequeños trozos de paja que picamos, que están mezclados en el revestimiento y eso es el acabado final. Quizá en el baño veamos la parte del revestimiento de cuerpo en bruto. ¿Cuál es la ventaja del revestimiento? ¿Es más económico o ecológico? La paja portante refuerza la estructura y protege contra el viento, realmente cumple esa función. Además, es útil para la estanqueidad al aire, lo cual es interesante porque elimina la necesidad de películas plásticas. Y también actúa como tampón higrométrico. Es decir, cuando vivimos así en la casa vamos a generar vapor de agua y entonces eso va a permitir captarlo y liberarlo más tarde. Y entonces el aire es muy poco húmedo, de hecho, así que es bastante agradable para vivir. Ok, entonces me imagino que hay un interés económico porque debe ser más barato. Supongo que otros materiales, pues al final es tierra. Sí, es cierto, ¿no? El revestimiento de tierra no es caro en materiales, no es muy costoso. Después la aplicación por profesionales es un poco más cara porque sí toma bastante tiempo. Más caro que otros sistemas más clásicos. Depende del sistema, pero sí sigue siendo una solución que no es súper. Pero si lo hacemos en autoconstrucción. Y lo que no es, me imagino, ultra complicado, es mucho tiempo, supongo, para aplicar. No es muy complicado, pero sí hay cosas que hay que saber, obviamente, como en muchas técnicas. Pero bueno, alguien que sea bastante concienzudo o concienzuda puede lograrlo bastante fácilmente y... Ok, entonces tengo curiosidad de que muestres un poco a la sala de... Sí. Una habitación que cuenta muchas historias.
La pared, la paja que se puede ver, el tragaluz, muchas cosas bonitas para mirar. Y bueno, efectivamente, pastelero, nunca terminamos los acabados porque de hecho nos parecía bastante bonito así. De hecho, se pueden ver las fibras un poco largas que pusimos en la mezcla. Es la paja de la obra que picamos y usamos en la mezcla. Eso, aunque algo rústico, está padre. Además, es la prueba de la verdad. Eso permite ver realmente el muro de paja detrás. Su ventana de la verdad. Es cierto, realmente pusimos paja en nuestro muro. Miren, ¿y eso para qué sirve? Eso es porque es divertido, es innovador y queremos mostrarlo al público. Sí, y también para nosotras, para recordar que sí hay paja detrás. A veces se nos olvida un poco, se nos olvida que es la paja la que sostiene la estructura, ¿sabes? Y luego decías que en el baño el hecho de tener un revestimiento de tierra en cuanto a la humedad funciona muy, muy bien. Es súper agradable porque de hecho es una habitación que tiene muy poca humedad. Las toallas de baño se secan súper rápido, incluso el vapor en el espejo, o sea, esos pequeños detalles. De verdad, la humedad no se queda, en realidad se va de inmediato a las paredes. Ok, ¿es gracias a la tierra o porque está la combinación de tierra y paja? No, sobre todo gracias a la tierra. De hecho, es la tierra la que va a captar la humedad del ambiente y la va a liberar poco a poco. En un revestimiento de tierra usamos arcilla, arena, paja y agua, principalmente arcilla. De hecho, son las propiedades de la arcilla las que captan la humedad. Ok, vamos a ir a ver la cocina, porque creo que es igual de interesante. Entonces aquí, la cocina muy grande. Uno hasta se pregunta dónde está la cocina, ¿no? ¿Por qué decidieron hacerla tan pequeña? Bueno, eso es una parte de la cocina, es como el anexo de la cocina. Las cosas están un poco dispersas. De hecho, el fregadero está allá, la estufa está allá y la barra está allá detrás. Es una decisión estética, ya sabes, de ocultar un poco todo lo que son las tripas, ¿sabes? Pero también una intención minimalista, un poco, porque al final la cocina ocupa muy poco espacio en tu área. Ni siquiera se ve la estufa ni parece haber cocina. Podría ser solo decorativo o una oficina. Sí, es muy funcional. Al principio no lo sabíamos. Y luego ya usándolo realmente funciona muy bien. Estamos tranquilos. En el reportaje ustedes y ellos comen y están tranquilos. Ahora podemos ir a ver el piso de arriba. Ah, mira, el fregadero del que hablábamos está justo aquí. De hecho, es reciclado porque es un fregadero de escuela. En realidad parece que es... Sí, intentamos que todo lo que es mobiliario sanitario, incluso los radiadores, fueran cosas recicladas. Compramos muchas cosas de segunda mano, si era posible. Tratamos de hacerlo así. Ok, sobre la calefacción, no lo hemos mencionado. ¿Cómo se calientan aquí? Bueno, tenemos un radiador pequeño ahí que es eléctrico de 1000 watts. Y que logra calentar los 2 pisos y toda la casa sin necesidad de chamarras gruesas adentro. No, somos muy friolentos. Y él me decía, es cierto que antes unos 200 euros de calefacción al año, más o menos, más o menos. Sí, es estético, ¿no? Un poco moderno, pero al mismo tiempo sencillo. Sí, nos gusta la mezcla un poco de las épocas. Sí, además es muy luminoso con ventanales arriba. ¿Nos darás un consejo? ¿Autoconstrucción? Entonces, el entrepiso mide unos 25 metros cuadrados, ¿cierto? Abajo es más pequeño. Sí, así es. Por el retiro del límite con los vecinos, el entrepiso es más angosto. Y entonces decidimos tener 2 habitaciones pequeñas, una de solo 7 metros cuadrados que da un descansillo. Así que sí, es cierto que no tenemos mucho espacio para circular, perdido, sí. Y después también es súper importante pensar en todo lo que es la ocultación, porque la verdad es que nos cuesta imaginarlo. Pero una vez que, como son casas muy aisladas, realmente funcionan como un termo, así que si entra calor en el termo, el calor se queda. Entonces es súper importante pensar en la ocultación de las fachadas. Este, oeste y sur también, entonces por ejemplo nosotros en el este tenemos persianas, así que bueno, eso hace que no captemos nada del sol de la mañana. En general
Cerramos un poco así desde el mes de abril más o menos para evitar el sobrecalentamiento. Y lo mismo al oeste y al sur tenemos los plátanos, así que al sur estamos bien cubiertos en verano. ¿Y por qué no pusieron persianas enrollables clásicas? ¿Por qué los parasoles? Entonces parasoles, pues la verdad es que están bastante bien porque se pueden orientar, así que te permite variar mucho. Puedes mantener la vista hacia afuera, pero al mismo tiempo estar protegida del sol, así que eso es muy interesante. Ok, lo volveremos a discutir fuera de cámara porque sí me interesa, pero bueno, veamos la última habitación, la oficina. Por último, la habitación de invitados y estudio fotográfico. Muchas cosas en realidad. ¿Y por qué quería que termináramos aquí? Porque hay algo muy interesante, ¿no? Y es que no pusieron ventanas con carpintería profesional en todas partes, que cuestan caro. Al final encontraron un pequeño truco de autoconstrucción barato, que es comprar los vidrios solos y empotrarlos en su marco de madera. ¿Nos puedes explicar un poco por qué hicieron eso, cómo lo hicieron? Exactamente, como tenemos mucha superficie de vidrio, era interesante encontrar una técnica para no comprar carpintería como esa. 12 veces, creo. Entonces, de hecho compramos vidrios así, o sea, el vidrio ya hecho es un triple vidrio que compramos solo a la medida, es por pedido, entonces, si no recuerdo mal, son unos 250. Los vidrios grandes pesan mucho, algunos hasta 200 kilos, aún así hay que estar un poco equipado, necesitas las ventosas para llevarlos a su destino. El vidrio se coloca directamente contra la estructura de madera, así que no es reglamentario, pero no tuvimos ningún problema, no se ha agrietado, es súper hermético al agua, no es hermético al aire, todo eso. Entonces, de hecho, el vidrio está empotrado así, frente al poste, el poste de la fachada, y detrás, entonces, eso también es el poste de madera. Y entonces está esta pequeña pieza de cierre que está atornillada así y que sujeta el vidrio. Entonces sí, el vidrio simplemente está colocado entre dos placas de madera y luego haces como una estanqueidad al aire y al agua conjuntas. Y al decir que no es reglamentario, ¿qué riesgo implica hacerlo? Si la estructura se deforma, hay un pequeño riesgo de que se rompa. Decías que había algunas pequeñas roturas en el triple acristalamiento, pero no por eso. No te preocupes por las deformaciones, el triple acristalamiento ya empieza a ser un problema conocido en obras. Porque en realidad, si por ejemplo ponemos un edredón aquí en el suelo, van a haber una dilatación diferencial en la zona del edredón y entonces se va a romper el acristalamiento. Ok, bueno, gracias por esta visita. Ahora vamos a ver todos los detalles un poco técnicos. Bueno, empecemos. Es cierto que vamos a ver juntos algunos puntos técnicos de la construcción de esto. Pero para empezar, ¿por qué una casa de paja? En realidad, ¿cuál es el interés de hacer esto con paja? Porque la paja es un muy buen aislante. Es un aislante que es local, que viene de cadenas de suministro cortas y sobre todo que es un desecho o coproducto. Siempre hay un poco de ambivalencia, ¿no? Esa pequeña disputa sobre si realmente es un coproducto o no. Entonces, el interés del fardo de paja es que en realidad estamos en una cadena de suministro muy corta, con una intensidad social importante. Es una materia prima que uno transforma y sirve como aislante y estructura. Eso es importante. Entonces, como sirve de aislante y estructura, ¿el interés es económico? ¿Se ahorra en estructura y aislamiento? Ya que la paja no cuesta mucho. Bueno, ese es uno de los intereses de la construcción con paja, al final de cuentas. En realidad no ahorramos mucho. Es realmente muy eficiente. Más bien hay que ver el ahorro a largo plazo. De hecho, ya sea con paja portante o con paja de relleno, no necesariamente es más barato que otras soluciones, que también son muy eficientes, porque en realidad el precio de las paredes en una casa representa menos del 20% del precio total de la casa. Entonces, al final, la propia paja. Si no impactamos en el diseño general, carpintería y otros rubros, será difícil lograr algo realmente económico. Después, más bien nos vamos a encontrar con que es el hecho de tener una casa con una envolvente térmica muy aislante. Lo que pasa es que en términos de calefacción estamos a menos de 200 euros al año en una casa casi pasiva. En realidad,
¿Y el promedio en Francia? Todavía revisé las estadísticas esta semana. En promedio, una casa normal gasta 1.700 euros al año en calefacción. Y si todo está bien diseñado y todo va en la dirección correcta, de hecho, si logramos ahorrar entre 20 y 30% en todos los aspectos, lo cual es posible, como vimos en los títulos, en realidad sí se puede ganar mucho en eso. Al final podemos construir un edificio pasivo, un poco más caro que uno de bloques de poliestireno, que casi no dejará pasar el aire, y el Aero 2020. Ahí podremos usar materiales biológicos. Y entonces ahí, en términos de costos, la casa entonces de 85 metros cuadrados, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto? Tenemos un presupuesto de obra de 180.000 a 180.000 euros con impuestos por 84 metros cuadrados, ok. Sabiendo que hay el pequeño anexo afuera donde ya han planeado poder agregar 25 metros cuadrados. Entonces, por aproximadamente 10.000 euros más, podríamos pasar de 84 metros cuadrados a 109 hasta 25 metros cuadrados, casi 110 metros cuadrados. Nos quedaríamos en 190.000 euros, lo que lo hace muy interesante. 190.000 euros por 110 metros cuadrados, o cálculo rápido de cabeza, pero estamos en 1.800 euros por metro cuadrado con impuestos incluidos. Para una casa pasiva es casi un juego. No sé si realmente es suya. No lo hicimos, a certificado, pero estamos cerca de ser pasivos. Y todo eso sigue siendo bastante atractivo desde el punto de vista del precio. Eso puede asustar a la gente. 190.000 euros, de hecho, ya no está en la casa económica todo eso. Pero sí, porque en realidad tienes casi 0 euros de calefacción, las pasivas, todavía hay potencialmente. 110 metros cuadrados, de hecho. Sí, y después eso forma parte de las decisiones que tomamos. En realidad es cierto que nos dimos el gusto de poner un bonito piso de madera. Tenemos carpintería de calidad que está hecha en Francia en un radio de 100 kilómetros. En algunos lugares decidimos gastar ese dinero, aunque pudo haber sido más barato. Entonces, si resumimos la cuestión del precio, podemos decir que no es súper accesible como uno podría imaginar. La paja es gratis, pero requiere técnica y trabajo. Pero para una casa pasiva y para una casa como esta, no es mucho más caro que el resto. Y de hecho, como al final es incluso más barato, tomando en cuenta el aspecto pasivo, la calidad de vida, todo eso. Y el ahorro en facturas, eso es todo. Para hacerlo barato no se debe usar una arquitectura como la que hicimos aquí, que ya está diseñada. Por las restricciones urbanas y ambientales, sabíamos que no lograríamos un récord financiero. En nosotros las ambiciones eran sobre todo demostrar que con la paja portante se puede hacer algo contemporáneo, demostrar que se puede construir en la ciudad, demostrar que se pueden hacer muros rectos perfectamente rectos, demostrar que se puede hacer de manera participativa. Con garantía de 10 años, en resumen, pusimos los estándares al máximo. Hoy en día podríamos hacerlo, si lo hiciéramos de nuevo lo haríamos más barato, tal vez lo haríamos de otra manera, pero realmente para entrar en una construcción que sea verdaderamente económica hay que hacer una arquitectura mucho más simple. Ya formalmente en eso es seguro. Ok, espero que esa respuesta les satisfaga. Sobre el precio de esto, seguimos discutiéndolo en los comentarios. Pero sé que es un punto donde mucha gente tiene curiosidad por esta parte realmente económica. Muchas personas se frustraron por no saber el precio ni decir si era caro. Esta vez creo que respondimos mejor. Espero que sí. Me dices que debemos diseñar bien el proyecto. Justamente, ¿qué tipo de habilidades se necesitan para construir con paja? ¿Es más sencillo que el resto de las construcciones? Porque al final solo apilamos la paja y es autoportante, ¿o no es más complicado que eso? No, parece sencillo y creo que eso contribuye a que haya tanto entusiasmo por la paja autoportante desde hace 5 años. De verdad, es que parece sencillo. Tomamos los fardos, los apilamos uno sobre otro y parece que no hay más allá. Y más accesible. Lo complicado es que es un bloque apilado colocado en seco y cuando lo recibimos de las cámaras en realidad está un poco torcido. Entonces, en realidad son pequeños movimientos que no son complicados. Hay que haberlos visto al menos una vez porque muchas veces lo que se puede ver en las obras de autoconstructores y autoconstructoras en realidad es que toman los bloques directamente y los apilan muy rápido. El edificio se construirá, pero las paredes tendrán problemas para ser verticales y definidas. ¿Y eso qué es? ¿Eso causa problemas estructurales o solo es estético? Puede ser ambos o solo estético. Si la gente está de acuerdo, es su elección. También puede ser estructural, ¿no? Por cómo se rompen los muros. Paja portante, que en realidad son paneles tipo sándwich paja, más revestimientos de cada lado.
¿Y que sirven, decías, para hacer contravientos sobre la paja? Sí, realmente es como un panel sándwich de avión con espuma y aluminio. De hecho, tenemos fardos de paja y revestimientos gruesos a cada lado, que de hecho en el vocabulario deberíamos llamarles velos delgados. Trabajando es un elemento importante, incluso los revestimientos. Solos no resistirían, la paja sola tampoco. De hecho, al combinarse sus comportamientos no solo se suman, se multiplican. Paja portante es como que es menos común. En realidad hay muchos gestos. La verdad me parece un poco triste inventarlos uno mismo en la obra, cuando en realidad ya son conocidos por una comunidad en Francia. Nosotros capacitamos en obras participativas, también capacitamos en formatos de 2 días, formatos de 5 días. Son capacitaciones que tratamos de hacer no muy caras. La idea es que la gente se vaya al menos con las técnicas correctas, para que si tienen que innovar no sean cosas que ya conocemos en realidad. En este caso, como su proyecto es original y complicado, en realidad se necesita de muchos estudios. Estructura. Si solo hubieran hecho un cubo o un rectángulo, no habrían surgido tantas preguntas. Muy técnico, pues. No, claro, habría sido mucho más sencillo, pero creo que aún así vale la pena al salir de un volumen muy pequeño. A escala de casa y estructura no es tan caro, incluso al final. En todas las casas convencionales se hacen estudios de estructuras. Suelen estar incluidos en el costo de la empresa de albañilería o carpintería. En todos los casos existen y por eso creo que no necesariamente es relevante eliminarlos para una casa, no para todos. En todos los casos, en realidad, es realmente en el diseño donde hacemos ahorros, porque vamos a poder dimensionar quizá con más precisión los postes, las vigas. Vamos a poder decir ahora, ya es suficiente hacerlo así, mientras que muchas veces por miedo lo duplicamos. No estoy seguro si una viga de vino soporta 3 metros. No conozco el curso con una viga de 40 y en cascada. Conviene estudiar antes de decidir qué poner, para evitar gastar de más y perder dinero. Y entonces, la segunda parte de esta discusión, me gustaría que veamos paso a paso cómo construyeron la casa, empezando por los cimientos. ¿Qué eligieron poner debajo de su casa? ¿De paja la paja? No, para nada. Ahí tuvimos que tomar decisiones. De hecho, con todos los parámetros que pusimos aquí y allá, ahí lo teníamos. Optamos por una solución, radier. El concreto funciona bien por el grosor de los muros. En esa época además dominábamos un poco menos la justificación de los anclajes, todo eso. La ventaja del radier es realmente la losa de concreto la que soporta todo al final del año. Un poco más gruesa de lo habitual, que también va un poco menos profunda, pero que lo soporta todo. Así podemos anclarnos en toda la losa. Entonces eso nos dio seguridad aquí, así que tenemos la losa de concreto encima. Tenemos un TMS que compramos de segunda mano. Es de poliuretano, ese lo elegimos bien, es un poliuretano que no libera formaldehído, por lo cual estaba bien. Y después son concesiones que hacemos, presupuesto. Efectivamente la tapas, el lado un poco ecológico, losa de concreto más poliuretano, no es lo más ecológico que podríamos tener. ¿Pero tienes otras soluciones? Sí, podríamos haber optado por una losa de madera, como en Villeurbanne, por ejemplo, un poco elevada. Entonces, sobre soportes de concreto, de todos modos, ¿verdad? Soportes de concreto Tecnopieux, pero el suelo aquí, Tecnopieux, detenerse, estamos muy cerca de la capa freática. ¿Hubiera hecho falta pruebas más profundas? ¿En Tecnopilotes? Sí, pero podrías haber hecho que Thion lo sellara, rábano de madera lleno de vatios, y sí. Pudimos hacerlo después. El problema es que queríamos mantener el nivel arquitectónico. De hecho, también tuvimos ambiciones arquitectónicas porque los dos somos arquitectos y queríamos darnos gusto. También queríamos tener una continuidad de dientes afuera. Mientras que en cuanto pasamos a los sistemas de pilotes con losa de madera, inmediatamente tenemos un escalón respecto al exterior. Tomamos una decisión, optamos por la albañilería, también la hicimos de hierro. Eso nos hizo ganar mucho tiempo, porque mientras los dos albañiles que estaban ahí se encargaban de la losa, nosotros nos ocupábamos de otras cosas. Eso estuvo bastante bien. Y entonces, después de hacer tus cimientos de concreto encima, levantaste, bueno, digo tú, pero ustedes
levantaron los muros de paja. ¿Cómo fue eso? ¿Hay una estructura de madera de todos modos? ¿O es realmente solo paja? ¿Se puede ver si hay vigas, postes? Sí, entonces, como la casa no es completamente simétrica, no encajamos en... De hecho, para una casa de paja autoportante no está optimizada como una casa de paja autoportante. Somos híbridos en varios lugares, especialmente en la fachada sur, donde usamos postes de madera en vez de paja. Bueno, nosotros elegimos la madera, así que en general, para construir los muros prefabricamos y para los pisos prefabricamos bastantes elementos de madera. Las soleras bajas, similares a escaleras, se colocan planas y se fijan con pernos en la losa. Sobre la losa tenemos una ruptura de capilaridad. Colocamos esta escalera de madera fijada con pernos a través de la ruptura de capilaridad. Se aísla la solera baja para evitar puentes térmicos. Luego tenemos varillas que están incrustadas en la solera baja para poder ensartar la primera fila de pacas. Aquí vemos que se hacen agujeros en este tipo de escalera, que es la solera baja, para poder colocar ahí las varillas del primer nivel. ¿Son los bambús? Eso, los bambús. Los mangos de escoba o lazos también llevan castaño en punta, hay que tallarlo igual. Se puede ver un poco este gesto que es bastante importante. Paja portadora, que consiste en rehacer la cabeza del fardo con las manos. Hay quienes lo hacen con vacuno, sí, para recortar un poco ahí, eso es. Vemos una foto de alguien rehaciendo la cabeza del blanco, bueno, la cabeza del fardo bien recta, así es. Es una pequeña actividad en el colectivo, pero es importante porque garantiza la calidad. De hecho, del muro... Rehacemos las pacas y las acomodamos bien. Primero van los empalmes, la primera fila sobre la viga baja y luego la segunda fila. Y ahí, de hecho, es como en la albañilería, ¿sabes? Cruzamos las juntas para evitar tener una grieta en el muro y tenemos cuidado de que no haya juntas que estén a menos de 30 centímetros unas de otras. Está conectado de la fila 4 a la 1. Entonces, lo bueno aquí es que ya permite tener una pared a media altura que ya podemos ajustar. Entonces, fila 4, después subimos hasta la fila 7. Así que ahí todo será en el primer piso. La fila 7 equivale a un piso completo. Después, encima, las piezas de madera que habíamos prefabricado antes de colocar las pacas, las ponemos en la parte superior de los muros. Son vigas tipo cajón de madera que ponemos encima y tienen el mismo ancho que las pacas. Y ahí engrampamos desde la fila 7 hasta la fila 4. Entonces, después, en tu séptima capa, vuelves a poner una viga superior, ¿verdad? Y repites lo mismo en el segundo piso. 2. Todavía no. De hecho, cuando pusimos la viga superior sobre las pacas ahí, la pared todavía está un poco flexible porque en realidad no hemos comprimido la pared. Entonces tenemos todo eso, un sistema de correas provisionales y definitivas. En esta imagen se aprecian las correas definitivas y temporales. De hecho, entonces las correas azules son las correas de camión que realmente permiten poner la compresión. Nosotras aquí, como tenemos un piso, realmente comprimimos mucho, comprimimos 12 centímetros la planta baja. Entonces, ¿por qué usas dos tipos de correas diferentes? ¿Por qué no te quedas solo con las correas de camión? Y las correas de camión tienen un trinquete grande y no podríamos ocultarlo en el revestimiento. Aquí, la ventaja de este pequeño lazo es que lo cubrimos con el revestimiento y listo. Las correas de camión cuestan 20 o 30 euros, pero como son nuestra herramienta de trabajo, las recuperamos en cada obra. Aquí vemos una fase interesante. Nivelaremos el muro con una herramienta de jardinería, una desbrozadora. La idea es hacer una superficie lo más recta posible para que las fases de enlucido que vienen después sean lo más rápidas posible. Es como si recortáramos los setos para que queden bien lisos y así después tu muro también quede bien liso. Y aquí vemos las siguientes fases que son bastante interesantes. Entonces, de hecho, tenemos un revestimiento exterior, lo cual es muy particular en la paja portante. Y así se reemplaza la función de refuerzo contra el viento del enlucido. Se colocan paneles de fibras de madera comprimidas que están conectados a la viga superior y a la viga inferior. Encima se pone una barrera contra la lluvia especial, ya que el revestimiento tiene aberturas y esta barrera resiste bien los rayos ultravioleta y que no tiene ninguna escritura. Además, en realidad se coloca una especie de pequeña estructura complementaria en la fachada para poder sujetar. El revestimiento, porque no se puede atornillar en la paja, ¿no? Necesita un material para fijarse. Y entonces, sí, tienes estos postes, en realidad, que están sujetos en la viga superior, la viga inferior y la viga intermedia. Ah, sí, la viga intermedia, porque tienes dos pisos. Y después tu revestimiento va encima naturalmente. La viga superior, robusta y de madera, da rigidez arriba. Podemos empezar con un entablado. Sí, el entablado hace tu piso. Así es, hago el piso del segundo nivel.
Ok, y luego lo vuelves a hacer. Me imagino que lo mismo para el segundo piso, otro entablado para el techo y después ustedes, el techo. ¿Es celulosa en guata? No es del aparato, en cambio, no es guata. Lo pensamos mucho, ¿no? Queríamos poner pacas en el techo, pero pues eso fue lo que nos limitó. De hecho, la paca funciona realmente muy bien cuando la dejas lo más posible en su geometría original. Así que 36, 46 por más o menos 1 metro. Si seguimos usando ese módulo ahorramos tiempo, pero si lo adaptamos a formas como trapecios o triángulos se complica. Así que para nosotros fue más fácil. En la obra, tu paja está expuesta, lo que implica 2 riesgos. Uno, si llueve, se moja la paja. Eso no es bueno. ¿Cómo evitamos que caiga agua en la paja durante la obra? Y 2, el fuego. ¿Qué tanto puede quemarse? Sobre estos 2 elementos, ¿qué tienes que decir? Sí, de hecho, en la fase de obra hay que tener mucho cuidado, pero en realidad es como en cualquier obra. La impermeabilización bituminosa es inflamable, el uso de sopletes cerca del poliestireno puede causar incendios, la paja suelta se quema fácilmente, así que hacemos zonas para las personas que fuman, la recogemos regularmente, la alejamos. Pero la paja en fardos también arde bien. La paja se quema rápido, ¿no? Solemos usar la metáfora de la guía telefónica. Es fácil encender una hoja, pero una guía telefónica comprimida no prende bien por falta de oxígeno. Es fundamental poner las pacas en tarimas o elevarlas del suelo para evitar que absorban humedad. Es muy importante cubrirlas muy bien antes de empezar la obra porque seguramente van a quedarse ahí tal vez 1 o 2 semanas antes de que inicie la construcción. Para protegerlas del agua, sobre todo. Es súper importante. Tenemos un medidor de humedad que nos permite verificar la humedad de las pacas. No se debe utilizar una paca que tenga más del 20% de humedad. Si supera el 20% puede compostarse y sobre todo ya no secarse. Es tan denso que el agua se queda adentro. Si tiene más del 20% podemos secarla al sol y reutilizarla, o está muerta. No podemos usarla porque creemos que no se secará. Según las reglas profesionales no se permite usar pacas con más del 20%. Respecto al agua, como lo más preocupante es la que entra por la parte superior del muro, ok, por el lado no es tanto, por el lado está bien, en realidad escurre, la paja es un poco cerosa así y escurre por el lado. Durante la construcción primero revisamos el clima, si es posible trabajamos al aire libre, si no bajo refugio. Es cierto que no pregunté eso, pero en total, ¿cuánto tiempo lleva construir la casa? Si quitamos toda la fase de acabados, que es infinita. Pero digamos lo más importante, lo que es la estructura principal, lo más grande de la casa. Tardamos 1 año y nos mudamos a la casa donde vivimos. No quisimos vivir durante la obra. Entonces, de hecho, cuando nos mudamos, aparte de los zoclos que todavía no están puestos, como hace todo el mundo, de hecho, en 1 semana montamos las pacas de la planta baja, 1 semana el piso del segundo nivel, 1 semana las pacas del segundo piso y 1 semana para el techo, allá arriba. Y entonces, cuando dices 1 año en total, me dijiste que tú has 14 semanas de obra participativa con varios involucrados. ¿Cuántas horas a la semana trabajaban en la casa el resto del tiempo? Matilde trabajaba tiempo completo y yo medio tiempo. ¿Tienen una idea para la gente? Luego llegaron profesionales que contratamos por día para temas específicos. Ok. Terminemos justamente con la parte. Aprende a construir con paja autoportante como parte de la Asociación Matilde de Techos Nebraska. Especializada en paja autoportante y capacitaciones, que también aboga por divulgar, popularizar y democratizar la construcción con paja autoportante. ¿Puedes hablarnos un poco precisamente de este impulso y del futuro de la construcción con paja? Bueno, la asociación existe desde hace 6 años, desde 2016, y realmente tenemos como objetivo construir y diseñar edificios demostrativos. Entonces ya hemos realizado varias obras en estos 6 años
y cada vez nos orientamos más hacia el desarrollo, incluyendo el aspecto regulatorio. Entonces, desde hace 3 años estamos trabajando en normas técnicas, así que esperamos elevarlas a una guía de buenas prácticas o incluso a normas profesionales. Eso sería lo ideal. También ofrecemos distintos tipos de capacitación, incluyendo las de obra. Tenemos una semana de capacitación de 35 horas que está más orientada hacia los profesionales. Empresa Archi, oficina de estudios, oficina de control. Así que ahí abordamos el diseño, los métodos de cálculo, la estructura, cómo innovar con seguridad y en la obra. Es decir, en realidad construimos un ala de 3 metros por 3 y hacemos recubrimientos sobre ella con todo el grupo durante una semana. Por primera vez organizamos una capacitación de 2 días, ya llena para junio, y que seguramente vamos a repetir, y ahí es más operativo, es en 2 días. De hecho, levantamos el muro de la maqueta de 35, bueno, de la semana de 35 horas. Construimos ese muro de 3 metros en 2 días y ahora pasamos menos tiempo en computadoras y más intercambiando preguntas y respuestas. Estamos muy contentos porque en 6 años demostramos que la paja portante sí funcionaba. Podíamos hacer edificios rectos y firmes con pisos que no son cosas pequeñitas, con pocas perforaciones. En resumen, que se puede hacer arquitectura contemporánea, que podíamos abrir mucho, que estábamos cerca del estándar pasivo. En resumen, que estamos en la liga de los profesionales. De hecho, desde la garantía decenal seguimos muy interesados. De hecho, para reducir los costos de la obra, porque ese era el camino a seguir para lograr darle credibilidad a la paja portante. Después seguiremos construyendo edificios demostrativos y colocaremos banderas profesionales para mostrar que la paja es portante. No hay razón para no hacerlo. Incluso en el mercado público, con proyectos pasivos y oficinas de control de empresas, no hay motivo, pero realmente queremos reservar un tiempo importante hacia personas que quieren hacer autoconstrucción, acompañar. Creo que ganarían tiempo y seguramente dinero, porque al recibir ayuda avanzamos mucho más rápido para construir edificios que realmente no cuestan mucho. Eso realmente forma parte de nuestras intenciones, porque Matilde y yo, y también Gilles, Peter y Sami, en cualquier caso tenemos un enfoque social que se nota, ¿no? Aunque ahora resalta lo técnico, el enfoque social es esencial en todo lo que hacemos. Gracias por todo, Cedric. Con gusto. Súper, muchas gracias. ¿Qué más puedo decir? No, este video aportó muchísimas cosas. Si tienen dudas en los comentarios, háganlas. Cedric, Matilde y otros aparecerán en la descripción o en los comentarios. Responder esas preguntas y aportar más. No duden en seguir el debate, esto es infinito. También pondremos algunas fuentes de libros o cosas sobre la construcción con paja. Para ir más allá, no duden en compartir este video lo más posible para poder convencer a más personas sobre el tema de la paja portante. No duden en apoyarnos en Tipeee para financiar los próximos videos y reportajes de este tipo. Y yo les digo que nos vemos muy pronto en el canal para más videos. Gracias, adiós.